Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen lunes. Aquí estamos transitando ya los últimos tramos del año, el mes de octubre, primera semana y muy cerquita también de las elecciones. Tuvimos ayer el debate de presidentes, el primero que establece la ley 27.337. El domingo que viene, el próximo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito voy a conversar aquí con mis colegas, con mis compañeros y amigos que opinaron, que vieron, cómo lo vieron, qué sensaciones les ha quedado en esta experiencia, que es la segunda vez que se vuelve obligatorio, que se vuelve a dar en el contexto de la aplicación de la ley y que va tomando dinámicas diferentes cada nuevo año donde se presenta esta dimensión, digamos, de la campaña electoral, que es el debate presidencial. 2 horas de discusión, en definitiva, de presentación de propuestas, algunos ejes de trabajo, así que vamos a analizarlo en un ratito nada más. Y también una agenda llena de actividades esta semana, mañana martes y el miércoles, los 2 días principales por ahora, donde hay comisiones. Mañana va a estar la comisión de juicio político con invitados. Se estima que va a ser ya la última de audiencias testimoniales. Ya no van a seguir convocando más testigos para lo que es la última etapa de este juicio político. Tienen hasta el 30 de noviembre para firmar el dictamen justamente de acusación a los jueces y elevar todo este proceso para notificarlos, ¿no? Luego será la etapa de que llegue al recinto, que se consigan las mayorías para su aprobación y pase al Senado de la Nación. Y el miércoles muchas comisiones, Legislación General del Trabajo para hablar sobre el tema de alquileres en presupuesto, también la de trabajo para hablar de jornada laboral, la de educación para hablar de financiamiento educativo, de todo un poco. Vamos a repasarlo hoy y lo que vaya desarrollándose a lo largo de la Cámara también en estos días, con actividades, presentaciones de proyectos y también algunas actividades que tienen que ver con la promoción o el reconocimiento de personajes importantes de la vida social y argentina. Así que voy a saludar aquí a mis colegas y compañeros. Parece que hubiera estado yo en el debate con la voz que tengo, que me quedó del fin de semana. ¿Cómo anda, Débora Durieta? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿dormiste anoche después del debate? Sí, me fui a dormir, tranquilamente, pero quedé con la voz destruida, el cansancio. Bueno, estuvo divertido, ¿no? A mí me gustó, yo la pasé bien, mejor lo que esperaba, me pareció correcto también. Y mucho rating tuvo, ¿viste? Mucho, todo el mundo sincronizado. Tremendo, y también se siguió por las redes sociales, todas las réplicas de las redes sociales, así que... Y está dando mucho para cortar en estos días posteriores, para anticipar lo que será el próximo domingo acá en la Ciudad Autónoma. Ahí van a ir los colegas seguro a cubrirlo. ¿Cómo anda, Antonio? Amanda Alma, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lo vimos a nuestro colega en Bonn, en Santiago del Estero, para la transmisión de la televisión pública. Así es, ahí estaba. ¿A vos no te mandaron? Compañero en Bonn. No, yo voy la semana que viene. Y Laura Serra también había ido a Santiago le tocó del Estero. ir. Así que ellos nos van a dar seguro los detalles de todo lo que fue eso. ¿Vos te va a tocar ahora el domingo que viene? El domingo que viene, así es, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se vuelven a reunir los candidatos, esta vez con otros ejes vinculados con el cuidado ambiental, la seguridad y uno más que no estoy recordando. No me acuerdo. Ay, yo tampoco. Ahora lo buscamos. Trabajo y producción, creo que puede es. ser trabajo y creo producción. Que es trabajo y sí, producción. Este fue educación, derechos humanos y economía, así que puede ser ese otro. ¿Y cómo lo vieron? ¿Qué les pareció en términos generales? ¿Vos cómo lo viste? Creo que salieron todos empatados en algún punto. Digo, todos buscaban no equivocarse y no quedar expuestos con ninguna de sus debilidades. La que capaz estuvo un poquito más cerca de quedar expuesta fue Patricia Bullrich, cuando se le insistió mucho, y fue Javier Milei, para mí el que le terminó de dar ese puntazo final en el momento de las preguntas, preguntándole cómo iba a resolver puntualmente, porque fue bastante clara y concisa la pregunta, cómo iba a resolver el problema de las LELIQs, y ella eligió mirar para otro lado y contestar otra cosa, pero después creo que Sergio Massa, para la situación que tiene el gobierno, salió dentro de todo airioso. Javier Milei evitó las principales polémicas de su plan económico, como es la dolarización, que ni siquiera la mencionó como tal. Y respecto a la cuestión de la educación, cuando Bullrich le plantea lo de los vouchers, él plantea también la deserción educativa que hay
y otros ejemplos donde sí funcionó en el mundo. Por eso digo que ninguno tuvo demasiado brillo, pero tampoco ninguno terminó hundido. Igual generó mucha polémica lo que dijo Javier Milei Sí. respecto de lo que fue la última dictadura, que habló de una guerra y que en todo caso hubo excesos por parte de las Fuerzas Armadas. Es cierto. Y minimizó las víctimas del terrorismo, ¿no? Dijo que eran muchas menos, en términos también de valorización. Exactamente, que no eran 30.000, obviamente. Bueno, todo eso fue muy polémico. Eso fue muy fuerte, además, fue como muy violento. Fue la definición negacionista de Milei que se sospechaba por la gente que lo rodea, pero nunca se lo había escuchado tan claro. Explícitamente. Pero de hecho, cortaban fragmentos de lo que fue la etapa final de la última dictadura y es realmente el se alegato de pronunció. Macera, la película 1985. Pero textual, mismas palabras, yo creo que si esto se decía hace 10 años atrás hubiese generado mucho más revuelo. Fue para mí eso muy, muy fuerte. Sí, pero me parece que todo el mundo lo destaca de todos los espacios. Sí, digamos, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Creo que debería haber generado mayor repercusión de la que generó, ¿no? Yo lo que pienso es que qué necesidad, porque uno tiende a pensar que, bueno, con las presentaciones que hacen en los discursos lo que busca es tratar de sumar más audiencia. Y no creo que ningún votante le haya pedido a Milei mayor rechazo a la dictadura, porque digo, más rechazo a la dictadura del equipo que tiene y de la gente que lo rodea no hay en otros candidatos. Ojo, hay gente que creo que piensa eso y que por ahí años atrás no se decía y ahora... Sí, pero obvio, pero no iba a votar a ninguna de las otras 4 fuerzas, me da la sensación ese votante. Sí, yo también pienso a quién le hablaba a los candidatos y a las los candidatas, propios, ¿no? sí, Porque en definitiva parte del problema que también tiene la definición de esta práctica que es la del debate presidencial, que es bastante novedosa, insisto, porque las veces anteriores que se había hecho previo al 2019 no eran obligatorias, estaba organizada de otra manera, una organización que no estaba tan regida por una normativa que se discutió en el Congreso. Me parece que eso le da otro cariz, en definitiva, al ritmo. Pero también pensar eso, ¿no? En qué dinámicas, qué audiencias, quiénes están después replicando y qué cosas, ¿no? Hubo mucho meme también, pero en determinados circuitos, y hubo otras cosas que me parece que también es interesante pensar cuáles son las audiencias. También ahí para mí hay una cuestión geopolítica que no puede dejar de analizarse, ¿no? De alineamiento entre Milei y distintas fuerzas en distintos lugares del mundo, como puede ser Vox en España, que también tiene un discurso muy similar respecto a lo que fueron las víctimas del franquismo, Katz en Chile, insistiendo con lo que fue el gobierno de Pinochet, tratando de reabrir ese debate, y en muchísimos otros lugares del mundo donde vemos como fuerzas de ultraderecha intentan poner patas para arriba la cuestión, los debates que las sociedades dan, a veces por un lado, a veces para el otro, pero bueno, en su dimensión de romper todo, de su plan motosierra, también se llevan puesto muchas de las políticas de Estado de esos países. ¿Piensan que para el próximo debate va a haber cambios de estrategia, que va a haber otras cuestiones? Hoy alguna de las candidatas, Patricia Bullrich específicamente, atribuía su por ahí lentitud en la capacidad de respuesta, que estaba enferma. ¿Creen que la próxima va a ser, ya con esta experiencia, va a tener otras dinámicas? Bueno, también depende mucho de los temas, ¿no? Obviamente algunos se sentían más cómodos en los temas económicos, como Javier Milei, no así Patricia Bullrich, por ejemplo. Creo que no le jugó muy a favor a Schiaretti hablar tanto de Córdoba, o por lo menos le valió muchos memes en las redes sociales. Pero creo que es lo que decía Antonio antes, todos trataron más que nada pasar desapercibidos, no cometer torpezas, que sabemos todos que hoy eso te vale la viralización y demás. En ese sentido, creo que todos salieron bastante airosos, incluso el ministro de Economía, Sergio Massa, que era el que podría haber estado más complicado exactamente por la situación económica. Por eso sí me parece que en definitiva también hubo ahí una salir aireoso en algunos lugares y ver también cómo eso se va repercutiendo, se va replicando en otros momentos. De hecho, la gran duda era si se iba a meter mucho en el debate, por un lado lo que tenía que ver con el escándalo que involucró a Martín Insaurralde. La verdad es que se metió poco y nada, exactamente. Y después prácticamente no hubo mención a al presidente y a la vicepresidenta de la Nación, fueron los grandes ausentes del debate, ¿no? Me parece extraño que también en el contexto del debate sobre derechos humanos y convivencia democrática nos hiciera referencia el 1 de septiembre con un poco más de explicitud. Totalmente, no se hizo alusión a eso. El hecho más
digamos, más Tenés razón. plausible de la violencia política en un contexto democrático, No lo ¿no? El había intento de pensado. asesinato de la vicepresidenta, que afortunadamente no se concretó, pero sí fue el momento más violento de los últimos años en términos de la figura, de quién es Cristina, pero también el rol que ocupa. Así que Eso y todo lo que tiene que ver con fue los doloroso. discursos de odios que Claro. se empezó a Yo replantear pensé a que algo partir iba a de decir ese Miriam hecho. respecto a eso un poco Tenés más razón, no lo había- específicamente. Bueno, Lo ¿quién que- te dice en la próxima? Lo que sí hay que rescatarle a Miriam Bregman es su capacidad de, bueno, primero de discusión, de nivel Y de hacer discusión. Me memes. parece que de oratoria está capaz un pasito La más cómoda por de todos, encima ¿no? de los demás. Y también, bueno, por el lugar que ocupa a la izquierda de poder darse esa libertad de disparar para todos los sectores. Pero también otro de los puntos que destaco es que, bueno, Patricia Bullrich haciendo una clara referencia a lo que fue su paso por Montoneros en la Sí. década del 70, algo que hasta ahora venía dejando por debajo de la alfombra, reconociendo su participación en la organización y comparándose con expresidentes como José Mujica del Uruguay Sí. y Nelson Mandela de Sudáfrica. Sí, ambos presos, detenidos por sus perspectivas políticas, sus miradas políticas. Pepe Mujica estuvo detenido, desaparecido, literal en un pozo, literal. 12 años. 12 12, años. 12. Sí, un montón durante toda la dictadura. Y Mandela estuvo 20 años preso, también en cárceles de máxima seguridad. Así que una comparación un poco grande, me parece, Muy cuando ella no ambiciosa. tuvo nunca prisión, ¿no? Nunca estuvo detenida. Porque acá hubo presidentes que estuvieron detenidos. Menem fue uno de Menem los que estuvo estuvo detenido, detenido, que por lo exactamente. menos es algo que también no es una situación... Ya lo había planteado anteriormente en otras entrevistas y creo que lo es que como busca... banalizante también, ¿no? Sí, pero creo que de alguna manera lo que busca con ejemplos tan extremos es plantear la gente cambia de opinión o lo que fuera, pero sí un tanto... Puede ser presidente igual aunque estuvo ambicioso. preso. Bueno, pero ella no estuvo presa. No, pero creo que lo que ella planteaba era, bueno, Mujica tuvo un pasado violento y mírenlo ahora. De alguna Sí. manera quiso hacer un paralelismo en ese sentido, pero bueno, un poco ambicioso. Un poco lo que ambicioso, sí, sobre planteó. todo porque Mujica reivindica mucho su participación en los Tupamaros y fue lo que lo llevó al gobierno en su momento, no la negación Sí. justamente Igual de que su Nelson Mandela, participación. su lucha. Igual que Nelson Mandela. Y creo que ella llevó, ella sola, antes de que le preguntaran cosas que después no ahondaran en el tema, lo dijo Sí, ella trató sola. de sacarse el problema de encima. La que nos Exacto. está llamando porque no quiere sacarse el problema de encima es nuestra compañera Lourdes López. Tiene toda la información de lo que va a suceder mañana y pasado. Hola Lourdes, bienvenida. ¿Cómo estás, Aman? Saludar, por supuesto, a Tony y a Debo también, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, mucha actividad parlamentaria también acompañando a este mes electoral, ¿no? Con los debates y también pensando en el debate de la semana que viene y, por supuesto, en lo que van a ser las elecciones generales del próximo 23 de octubre. Así que, en este caso, bueno, hay mucho para conversar también de la vida parlamentaria, que paralelamente va a tener comisión, en este caso juicio político, en su 23ª reunión. En este caso se va a estar reuniendo según lo que corresponde al artículo 53 de la Constitución, lo que es mañana martes a las 13 horas, como vienen dándose la mayoría de las reuniones. Y como invitados van a estar, en este caso, periodistas, particularmente quien, en este caso, escribió Ari Lijalad, que es una nota titulada Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus ex clientes, publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape. Y además, otro de los periodistas, en este caso Juan Alonso, por la nota Gilavedra y Rosenkrantz tienen fe, publicada el 26 de marzo de este mismo año en El Cohete a la Luna. Así que, bueno, son dos periodistas que van a estar desembarcando en la comisión que es presidida por la diputada Carolina Gaylar, según estas últimas informaciones de estas últimas horas. Bueno, pensando también en cómo continúa este proceso para la Corte, hacia la Corte Suprema de Justicia, por incumplimiento de sus deberes. Así que, bueno, esto tiene que ver con la reunión, en este caso, que se va a estar iniciando, un proceso que también es impulsado por el presidente Alberto Fernández y por un grupo de gobernadores también que se encaminan, por supuesto, bajo el oficialismo desde el pasado 26 de enero. La actividad va a continuar porque sí, el miércoles también va a haber mucha actividad desde temprano, pensando también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es una comisión que ha tenido muchísima
muchísima actividad en este último tiempo, sobre todo con lo que fue el impuesto a las ganancias. Y vamos a estar hablando también de otro impuesto, la comisión presidida por el diputado Carlos Heller, que va a tratar lo que se crea el programa Compra Sin IVA. ¿Sí? Este es un proyecto también que tiene que ver con lo netamente económico, así que va a estar debatiéndose en el día miércoles, y a las 12:30 el anexo C va a ser una reunión conjunta donde va a acompañar legislación general junto a presupuesto y Hacienda para trabajar algunas modificaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación. Más tarde, 13:30, vamos a tener lo que es educación, obviamente que con los móviles de Diputados TV acompañando y también amplificando la información con los testimonios de los legisladores y legisladoras que vayan llegando en cada una de las comisiones pertinentes. En este caso fueron invitados especialistas quienes van a estar exponiendo sobre el proyecto de ley de fecha 14 de septiembre de 2023 sobre el financiamiento educativo. También es otro de los proyectos que se van a estar trabajando en la comisión presidida por la diputada Blanca Osuna, también en este caso que tiene que ver con educación. Y por último, a las 16:30, legislación del trabajo, con a la cabeza la diputada Siley. Fueron invitados representantes gremiales y especialistas quienes expondrán sobre el régimen de la jornada laboral en su segunda reunión conjunta para debatir este proyecto tan importante que tiene que ver con reducir y modificar también las horas laborales semanales, que tiene que ver con la ley 11.544, con el contrato de trabajo, según lo que establece la ley 20.744, y algunas modificaciones sobre la jornada máxima laboral. Así que bueno, esto es un resumen chiquitito de lo que va a estar pasando esta semana en comisiones, entre el día martes y el día miércoles, por supuesto esperando que alguna otra comisión más se sume esta semana, y si no, ya pensando en la próxima con, bueno, una actividad electoral importante, por lo tanto los legisladores van a estar trabajando en los territorios. Sí, y también Lourdes, se están preparando todos y sacan el programa Compre Sin IVA o Comprar Sin IVA, que quieren dictaminar el miércoles. Puede ser que sea tratado si se concreta la sesión del 10 de octubre, ¿no? Que es la fecha que está manejando el presidente del bloque oficialista. Tal cual, tal cual. Bueno, por supuesto es lo que estaría en agenda pensando en la semana que viene y en que tratarían de realizar en este caso, de darle media sanción a un proyecto que también es impulsado, en este caso, por el oficialismo y que pueda darse antes de las elecciones, ¿no? Totalmente. Gracias, Lourdes. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Un placer, como siempre. También estaba previsto y al final no está en la agenda. No sé qué pasó. ¿Te acordás, Debbie, que al principio de la semana pasada se planteaba que podría haber una reunión para tratar gas natural licuado, GNL, que ya habían venido los especialistas, que algo hablamos con los diputados de la Comisión de Presupuestos? Se había tanteado, Tenés razón, ¿no? que se iba a reactivar ese tema. Bueno, por lo menos hasta ahora no aparece quien te dice. Se vienen días activos seguramente. De hecho, hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que va a mandar un proyecto de ley que tiene que ver con las monedas virtuales. Algo que también anticipó en el debate, habló de un blanqueo. Que eso ya sabemos que está previsto. Claro, pero no sé, entiendo pendiente. que es otro blanqueo para volcarlo a ese tipo de monedas. Habrá que ver cuando finalmente se concrete la presentación de ese proyecto de ley. Pero así que va a seguir activo el Congreso. O sea que vamos a poder tener seguro, más allá de que se dictamine compra sin IVA, el proyecto que es lo que quieren hacer el miércoles, por ahí ingresan algunos otros textos o empiecen a retomar algunas discusiones, porque GNL lo viene pidiendo Massa. Lo viene pidiendo Massa, pidió acá el Congreso, ¿no? Exactamente, y es un proyecto que obviamente genera divisas y demás, así que es más que interesante para el Ministerio de Economía, sobre todo en este contexto. Vamos a repasar con Antonio Ricovene un proyecto de ley que impulsa uno de los diputados del Frente de Todos, el diputado Lucas Godoy, y tiene que ver con la jubilación, con el 82% móvil, que en este caso sería sectorizado para el personal de la salud. Así es, Aman. Bueno, este tema que suele resonar siempre, que se trata, ¿no? Cuando tiene que ver con el 82% vital y móvil, una iniciativa que genera mucha expectativa en los distintos sectores de las personas adultas mayores, porque, bueno, implica una forma de asegurarse lo que fueron los ingresos que tuvieron durante toda su vida para mantenerlos durante su jubilación. No bajar tanto la calidad de vida, en definitiva, porque cuando vos te jubilás depende de los últimos 10 años de aportes, también depende de tu tipo de convenio, tenés una mejor jubilación y no la mínima, ¿no? Así es. Que es el promedio de la mayoría de los jubilados y jubiladas.
Bueno, la intención, decíamos, de este proyecto de Lucas Godoy, presidente de la Comisión de Legislación General, tiene que ver con equiparar el régimen jubilatorio de los empleados de la salud con los docentes, jueces, personal de Cancillería y científicos, entre otros, que son los que ya tienen algún tipo de régimen especial por la tarea que realizan durante el periodo en el que pertenecen a la población económicamente activa. El proyecto fija el derecho a la aplicación del régimen, el personal que debe reunirse los siguientes requisitos. Tiene que tener cumplida la edad de 65 años los varones y 60 años las mujeres. O sea, la edad promedio de jubilación de todos los Así es, espacios. eso no cambia demasiado, pero a diferencia de los otros regímenes especiales, mantiene la edad de 60 para las mujeres y 65 para los varones. Claro, no es que es un régimen especial que acorta el tiempo para jubilarse, en relación también al tipo de trabajo, como de los brigadistas que están buscando que se termine de aprobar ese proyecto, porque es muy riesgoso su trabajo. Y llegar a los 60 años o 65 es un periodo donde, bueno, el cuerpo no te da tanto en la capacidad de reacción para tu laburo, ¿no? No es lo mismo que estar sentado o haciendo otro tipo de actividad. Otro de los requisitos tiene que ver con acreditar 30 años de servicio, de los cuales 15, como mínimo continuos o discontinuos, deben ser en los ámbitos de trabajadores y trabajadoras de la salud profesional y no profesional, es decir, importante también porque incluye al personal de la enfermería para lo que era antes de que se los reconociera como profesionales de la salud. También pero entran los administrativos, por ejemplo. También. Que presenten servicios en dependencia del sistema público de salud dependiente del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales. También, más que nada, lo de los gobiernos provinciales lo pregunté y tiene que ver porque todavía en muchas provincias los hospitales, si bien corresponden al Estado-Nación, son administrados por los gobiernos provinciales. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Los servicios prestados por las y los trabajadores de la salud afectados en la atención de la pandemia de COVID-19 se les computará el doble por cada mes y o año de servicio trabajado bajo la emergencia sanitaria. Atención a esto porque retoma y revaloriza lo que fue el trabajo durante los años más duros de la pandemia del personal de salud, que muchas veces con salario por debajo de la línea de la pobreza o en algunos otros casos pagando ganancias en el caso de que hagan horas extras. Eso sería como el programa del ANSES para las tareas de cuidado, ¿no? Que reconoce por hijo un año más de aportes para las mujeres se puedan jubilar a los 60 años. Así es. Y por ahí no tienen todos los aportes hechos. Es más o menos la misma idea. Eso, Sí, ¿no? sí, es más o menos reconocer ese trabajo extra que muchas veces no es valorado. El proyecto también fija en el 82% vital y móvil del haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal de salud. Esta cifra que decíamos recién es sobre la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese o bien del cargo de función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado en su época profesional, es decir, al mejor salario que tuvo en su momento de mayor jerarquía. Siempre que dicho cargo se hubiera desempeñado durante un periodo mínimo de 24 meses o el cargo de inmediatamente anterior en que se acreditare dicho periodo mínimo. O sea que si te tocó 2 años cubrir a un jefe, así es. Podés acceder, de aprobarse esta ley, podrías acceder, siendo parte del sistema de salud, a el 82% de tu mejor salario, que es una forma también de, es verdad, son cuestiones más especiales y diferentes en el régimen de trabajo, pero es reconocer un tipo de tarea distinto, ¿no? Que también a veces en los modelos tan generalistas, de que a todos los alcanza por igual, es difícil reconocer las particularidades de los trabajos. Tal cual, y también es un incentivo a una carrera que cada vez se elige menos, porque justamente lo que decía Antonio antes, mal paga, condiciones, no sé, te toca trabajar en un hospital público y no tenés los insumos y demás para trabajar, por lo menos que cuando te jubiles tengas una jubilación un poco más digna, ¿no? Sí, y además un profesional que está en constante capacitación, porque los médicos no son solo esa área, pero la medicina es una de las áreas donde están permanentemente actualizándose porque hay muchas... muchos avances. Muchas terapias distintas y muchos también medicamentos que se prueban en la actualidad. En el caso de los regímenes diferenciales, por el cumplimiento de tareas insalubres o determinantes de agotamiento prematuro, para la obtención del beneficio deben cumplirse los límites de edad y servicios establecidos
en los respectivos regímenes diferenciales, es decir, que mantiene para lo que tiene que ver con ese tipo de tareas, y será de aplicación el régimen de movilidad establecido por la presente ley, el 82% vital y móvil. O sea, que le aplican, el 82% es para la proporción del salario. Exactamente, es el de tu 82% mejor de tu salario. sueldo, digamos, de tu mejor sueldo para la jubilación. Y le aplica la movilidad porque 2 veces por año hay actualización de haberes. Así es. Esta movilidad se aplicará cada vez que varíe para el personal en actividad la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación. Es decir, se va a calcular el 82% mínimo vital y móvil cada vez que varíe esa actividad de ese sector. Algunas definiciones de Godoy en la presentación de este proyecto que presentamos viene también como medida complementaria a promover la localización de profesionales en nuestras provincias del Norte Grande, que son las que más sufren la falta de profesionales y personal de enfermería. Ahí teníamos la salvación, ¿no?, que nos hacía Debbie recién con este tema. Y a su vez también estimular la relocalización en el interior de cada una de ellas, que es el otro inconveniente que existe hacia adentro, señaló el diputado Godoy, titular de la Comisión de Legislación General, que es diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta. Tenemos una plaquita más. No, acá termina. Esta es la última. Perfecto. Ahora en un ratito vamos a hablar con el diputado Godoy, así que, Antonio, le vas a poder preguntar todos los detalles del proyecto, porque tiene que ver con estas iniciativas que por ahí se toman a partir de que los diputados o las diputadas acceden a este tipo de información, se ponen en comunicación con algún sector que les aporta esta iniciativa, ¿no? Y empiezan a discutir otras perspectivas dentro del régimen jubilatorio. Mi duda es cuando se plantean, creo que en la Argentina hay más de 105 regímenes especiales en un sistema previsional que está quebradísimo, ya lo sabemos todo, donde cada vez se generan trabajos más precarios, ya sea monotributista social o directamente en la informalidad. Obviamente todos queremos que los médicos ganen bien y demás. Mi duda es cómo se financia esto, el de los brigadistas, digo... Me parece que se debería repensar todo el sistema previsional de manera general, porque esto va a seguir desfinanciando más allá de que, insisto, considero que tienen que ganar bien. Que el espíritu es positivo, digamos, Mi duda la idea es buena. Exactamente, cómo se financian todos estos regímenes especiales, sobre todo teniendo en cuenta que hoy, actualmente en la Argentina, la jubilación mínima está en 87.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica y sobre todo la canasta básica que necesita un jubilado. Lo que pasa es que también, ¿no?, la jubilación es un cálculo que se hace proporcional al salario y a la última etapa de tu salario, donde muchas de las actividades, sean públicas o privadas, tienen poco desarrollo de carrera dentro de los espacios. Está muy achatada también la relación salarial entre los jefes y los empleados a cargo, ¿no? Sí, no es que hay una diferencia de 2, 3, 5 salarios. Exacto, creo que el 70%, no sé, es un número elevadísimo, cobra la mínima. O sea, claro, la gran mayoría cobra la mínima porque es muy bajo también el piso, en definitiva. Y estos regímenes especiales tienen que ver también con la dinámica que tiene Argentina de las convenciones colectivas de trabajo, porque están vinculadas al tipo de trabajo. La ley general es una ley general, la ley de contrato. Después, cada trabajo es particular. La otra vez hablaba con unos amigos y colegas que son del correo y ahí me enteré que el correo es un trabajo insalubre también, ¿no? Porque históricamente, ahora es distinto, pero... un poco distinto, ¿no? Pero históricamente iban las personas, los carteros, cargando las bolsas o estaban agachados seleccionando las cartas, que ahora eso se organiza de otra forma. O se peleaban con algún otro perro. Tal cual. Bueno, el riesgo de vida, ¿no?, que tiene también transitar por la calle en términos de los accidentes. Claro. Entonces ahí están las CRT y está todo eso. Y eso es lo que pasa mucho, que hay regímenes que van quedando viejos y que hoy no se justifican, no voy a decir el caso de los carteros, pero... Que también tiene una convención colectiva de trabajo antigua. Claro, que van quedando viejas. El asunto es que el temor que tienen los trabajadores que se abran para actualizar puede salir perdiendo en general. Y entonces empieza a pasar eso, ¿no? Hay determinadas cuestiones vinculadas a los horarios, a los derechos por el tipo de actividad que se han tomado, a las horas de refrigerio, a los turnos, a la rotación o no de los horarios, que cuando se modifican otras cuestiones, se actualizan otras cuestiones de
la actividad laboral, queda en riesgo de que eso se modifique también. Exactamente, por eso suelen quedar estáticos los convenios colectivos de trabajo, por este temor a que salir perdiendo. Pero bueno. Bueno, muchas cosas laborales se van a discutir en estos días. Sí, bueno, en eso te iba a decir, Sí. se va a tratar también esta semana lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que lo mismo, tenés la ley marco, que es la ley de contrato de trabajo, que lo que se busca justamente es modificar esa ley para achicar la jornada laboral, que ya sabemos que si lo comparamos con la región, tenemos un número de horas semanales muy elevados, pero bueno, la duda es si es o no momento adecuado para avanzar con un debate en este sentido en un país donde de vuelta no se genera trabajo en blanco, entre trabajo de calidad. La gran duda es si hay que poner el foco en mejorar la situación de las personas que ya están en blanco, que ya tienen aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, o bien empezar a poner la lupa en esos casi el 50% de los trabajadores que se encuentran en la informalidad. Ujú. No, quería aportar también la importancia de reconocer lo que fueron los años de trabajo en la pandemia, ¿no es Sí, cierto? eso es una clave, es Que lo que es- vos decías, une con otras leyes Sí, en ese sentido. que es algo que ahora que ya pasó un poco más que ya pasó, digamos, ¿no? La pandemia, un poco elegimos fingir demencia de lo que fueron esos por lo menos 2 años de mucho sacrificio para todos y más aún para el personal de salud. En este Congreso se han sancionado leyes muy importantes también para ese sector, pero no es menor ese reconocimiento. Y también pensar esto, ¿no? Para ahí todos nosotros nos adaptamos a una forma de trabajo a la distancia o pudimos ir construyendo nuestra Claro. trabajo desde la casa, de manera Total, telemática. A los médicos y personal de salud estuvieron por ahí 2 años sin vacaciones, sin descanso, tomándose jornadas de punta a punta de la semana. Con ¿no? mucho estrés, y no nos olvidemos que había casos en donde se escrachaba a los médicos porque salían Ay, a ¿te acordás? trabajar, Terrible. que no los dejaban salir o reingresar a su edificio porque era el médico. Porque estaban infectadas. de Increíble, COVID. si después Bueno, te infectabas vos y Ah. tenías que ir a atender un médico, suerte. sí, total. Algo para decir también respecto a esto, se estaba diciendo hoy que aparecen más datos sobre COVID, empieza a circular nuevamente el virus, empieza el calor y hay que ir a vacunarse, hay más demanda también de vacunas. Ujú. Dicho esto, presentamos a nuestro invitado del día de hoy de esta manera. Saludamos al diputado Lucas Godoy, que está del otro lado de la provincia de Salta. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Alma? Y a todo el equipo ahí. Un gusto conversar con ustedes. Hablábamos de tu proyecto, vamos a arrancar por ahí porque Antonio nos hizo un detalle sobre el proyecto que impulsás para que se considere el 82% de la jubilación al personal de salud, ¿no? Contanos, él nos contó un poco el detalle. Nosotros asumíamos que tenía que ver con, bueno, reconocer justamente una demanda de mayor cantidad de trabajadores para el sector y un tipo de trabajo muy particular. Sin duda, sin duda. Y una demanda del sector de hace mucho tiempo, ¿no? No es un proyecto inédito, porque hay otros proyectos que se han presentado con similares características, con el mismo objetivo, que han perdido estado parlamentario, de diputados o diputadas con mandato cumplido. En el Senado, tengo entendido, también hay un proyecto que se está impulsando similar. Es entablar la discusión, básicamente. Cuando se presentan estos proyectos, tiene que ver con el reconocimiento a un reclamo, a una demanda de un sector, y ponerlo sobre la mesa para analizar entre todos y todas su posibilidad, la conveniencia. Bueno, la conveniencia va de suyo, pero digo las posibilidades hasta en términos presupuestarios. A mí me surge a partir de un reclamo de sectores de la salud de la provincia de Salta. Recuerdan que hace unos meses hubo grandes conflictos salariales, tanto del sector de la docencia como del sector de la salud. Y yo venía charlando mucho con este sector, en particular trabajadores de la salud más vinculados no a la rama de la medicina, sino a las otras ramas auxiliares de la medicina, digamos, podemos decir enfermería, instrumentadores, etc. Y bueno, pues en definitiva, receptando tal reclamo, presentamos el proyecto para ver si puede llegar a buen puerto, teniendo en cuenta, recién los estaba escuchando ustedes también, un momento en la pandemia, porque se plantea el proyecto
el cómputo doble, ¿no? Sí. De aporte en los años de pandemia, cómo el sector tuvo que, los trabajadores y las trabajadoras de la salud, fueron quienes les pusieron básicamente el cuerpo. Tenían horas hasta sin dormir. Ahora uno lo ve en retrospectiva y pareciera, por ahí un poco disminuye, ¿no? O minimiza lo que sucedió en ese momento, pero recordemos que había una incertidumbre, desconocimiento, miedo, por supuesto, y sin embargo los trabajadores y las trabajadoras, la verdad es que se pusieron en ese sentido la lucha contra el COVID al hombro, en todos lados, ¿no? A lo ancho y a lo largo de nuestra patria, y forma parte de ese reconocimiento que cuando se necesitó, pues en definitiva, allí estuvieron. Y también algunos perdieron la vida, de hecho, ¿no? También por el COVID. Hay que recordarlo. Sí, me pasó casos cercanos, no de Salta, sino de la provincia de Tucumán, que efectivamente trabajando en hospitales perdieron la vida. Claro. Y recordemos también, hace poco, que era un proyecto que habíamos impulsado con diputados y diputadas del Norte Grande y que luego el Senado modifica, enhorabuena, pero se eximen hoy ya todo ganancias a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En relación de dependencia, pero en su momento se había aprobado una ley para eximir de ganancias a también las horas guardias y las horas extras del personal de la salud, que era otro reclamo. Bueno, me parece que se vienen cumpliendo, se vienen dando cumplimiento a distintas demandas de distintos sectores, o a través de ley o a través de propuestas que está llevando adelante el ministro de Economía y nuestro candidato Sergio Massa, en resolver situaciones en particular que involucran en términos generales a mucha gente o a economías regionales y que tienen que ver con la disminución impositiva, básicamente para generar, por supuesto, ese famoso círculo virtuoso de consumo, de laburo, etcétera, etcétera. Y esto es un reconocimiento al final de la vida laboral, porque, bueno, uno puede pensar en las profesiones liberales, quizás los colegios médicos tienen sus propias cajas de jubilaciones, o los colegios de abogados. Los contadores. Pero hay otros, o contadores, pero hay trabajadores y trabajadoras de la salud que, por supuesto, no pueden tener otra actividad por lo que le demanda, por lo que le pagan, y no cuentan con otra jubilación. Entonces esto tiene que ver más bien con algo similar a lo que sucede con el régimen de la docencia. Y es, vuelvo a insistir, poner la discusión sobre la mesa, bueno, para que entre todos podamos analizar si es viable. Me acuerdo, ¿qué tal, Godoy? ¿Cómo le va? Acá Antonio Ricovene lo saluda. Me acuerdo mucho del diputado mandato cumplido Bali Buca, trabajando con estos temas también durante la pandemia. Uno de los primeros que empezó a hablar de la importancia del rol de los médicos. Yo le quería preguntar, recién lo dijo usted al pasar, pero si nos puede contar un poco más cuál es la situación en Salta y en el norte del país respecto de esta profesión, porque recién nuestra compañera Débora destacaba el rol de incentivo hacia esta profesión que tenía. Usted nos comentaba recién el pedido que le hicieron de la comunidad de los trabajadores de la salud respecto de esto. ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Qué le transmiten a usted los médicos y profesionales de la salud de la región? No, tiene que ver con un régimen general o una realidad general de asimetrías que repercute también o se ve reflejada también en el sector de la salud. Desde menor cantidad de profesionales por habitante, esto está chequeado bajo índices del propio ministerio, que no sucede solo en Salta, no sucede en toda la región del NOA y el NEA. Claro. Y si nos vamos al interior del interior, si nos vamos a localidades del interior de Salta o de Jujuy o de Catamarca o de Chaco, veremos que ese número disminuye aún más drásticamente. No solamente por la cantidad de profesionales ya, sino también la diversidad de especialidades con las que pueden contar ciudadanas y ciudadanas del interior. Bueno, sucede como en los distintos lugares, y esto obviamente repercute en el acceso y en el servicio de salud. Ni hablar
la parte de infraestructura o de insumos, que también tiene que ver con esas desigualdades, porque finalmente son las provincias las que tienen a su cargo el sistema de salud, ¿no? Digo, en Salta no hay hospitales nacionales. Claro. Son las provincias las que tienen a su cargo el sistema de salud, y por supuesto el presupuesto de provincias más pobres no es el presupuesto que se puede destinar en provincias más ricas. Y entonces siempre hay distintos problemas, de falta de ambulancias, de infraestructura, insumos, y por supuesto personal, ¿no? Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Y más aún, esto empieza a revertirse incipientemente cuando, por ejemplo, en Salta y Jujuy no contábamos con facultad de medicina. Digo Salta y Jujuy porque suelen tomarse en este sentido, en términos universitarios, hasta contemplar las distintas carreras o oferta educativa mirando ambas provincias. Pero hace unos días, hace unas semanas, se recibió la primera camada de médicos y médicas de la Universidad Nacional de Salta. Qué bueno. Hace poco, ¿no? Digo, pero está buenísimo. Pero también tardíamente. Pero bueno, tardó mucho en llegar. Claro. Y ahí necesitas tener Sí, perdón. Con respecto a esto que decís, Lucas, también nos contabas que en la Universidad Nacional de Salta no hay carrera de Derecho. Esto es proceso que se va dando a lo largo de ¿cuánto tiempo? Digo, desde la recuperación democrática, que nunca hubo médicos. ¿Cómo es? ¿Se han propuesto mucho tiempo esta dimensión de incorporar las carreras? ¿Cómo es también para poder entender cuánto tiempo pasó, ¿no? Porque desde cuándo se está peleando para que haya una carrera de medicina en el contexto de la Universidad Nacional de Salta? Hace mucho. La Universidad Nacional de Salta tiene vida desde principios de la década del 70. Y mucho tiempo se ha peleado por la carrera de medicina. Mínimo desde la recuperación democrática, digamos. Mínimo desde ahí. Sí, por supuesto. De hecho, la carrera, la universidad más cercana y a la que siempre o mayormente se han recibido los médicos en Salta es de la Universidad Nacional de Tucumán, también Córdoba, en menor medida Buenos Aires, que son casas de altos estudios muy prestigiosas, tanto la de Tucumán como la de Córdoba. Pero bueno, es cierto que no contábamos con esta carrera, que a mí me parece fundamental en esto, en el servicio del Estado en términos de salud. Lo mismo que abogacía, en servicio de justicia, ¿no? Porque si vos te vas a ver la conformación de la mayoría del Poder Judicial, en Salta está conformada por la universidad privada, por la Universidad Católica, con quien no tengo ningún problema, no pasa por ahí, sino digo, tiene que ver con el acceso a sectores populares, a carreras que finalmente sirven en la discusión cívica por abogacía. Clarísimo. Y en el servicio de justicia. Y todavía aún hoy no contamos con esta posibilidad. Entonces los chicos que quieren estudiar, que hay muchos que quieren estudiar, se puede incentivar otras carreras, ¿no? Alguna vez cuando yo fui a plantearlo me dijeron, bueno, pero nosotros queremos incentivar otra carrera. Me parece bárbaro, incentivemos a través de becas, a través de distintas promociones, ingenierías, etcétera. Por ejemplo, en Salta ya tendría que haber una ingeniería en litio en la Universidad Nacional, ¿no? Claro. Y está bueno incentivar las ciencias duras, las ingenierías, etcétera, pero también posibilitar el acceso universal a carreras que al final discuten la cosa pública, entre otras ramas. Entonces, bueno, son luchas que deben darse y trabajarse constantemente, sin descanso, que no se van a regularizar. Claro. De un día para el otro, pero que si no la continuamos no va a pasar nunca. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta los saluda. ¿Qué tal, Débora? Hablábamos, de su proyecto de ley. Mi duda es, el sistema previsional en la Argentina está bastante complicado. Les comentábamos recién, una jubilación mínima ronda los 87.000 pesos, si no me equivoco. Mi duda es si con este proyecto de ley, que obviamente tiene la mejor de las intenciones, imagino, no se profundiza aún más la crisis que atraviesa el sistema previsional. ¿O cómo se financiaría? No, a ver, hoy a partir de distintos bonos, la jubilación mínima está más arriba, está cerca de... Sí, pero los bonos no son, después cuando... Los bonos quedan a discreción del Poder Ejecutivo. La jubilación mínima es 87.000 pesos.
Sí, pero hay que reconocer que se hizo un esfuerzo justamente, entre otros esfuerzos, tendiente a compensar esta pérdida del poder adquisitivo a partir de una devaluación impuesta. Y la recuperación del sistema jubilatorio, bueno, es una discusión larga, tiene varias aristas, pero en primer lugar, cuestiones económicas. Hasta el año 2015, Argentina tenía la mejor jubilación de Latinoamérica, ¿no? Y el sistema se había recuperado, la FJP, y se había prácticamente que universalizado, 97%, casi 98% de personas en edad de jubilarse. Pero hoy estamos en el 2023 y la jubilación mínima es de 87.000 pesos y los bonos no son remunerativos. Digo, si este tipo de... En este caso son discrecionales. Exacto, son discrecionales, digo, pero hay 105 regímenes especiales, se siguen agregando regímenes especiales, la jubilación mínima que cobra la mayoría de los jubilados es muy, muy baja. La verdad es que no se generan trabajos en blanco en la Argentina, digo, no se contribuye a... Ahí está. Esa es mi duda. Ahí va, sobre esa base va, sobre la construcción de trabajos registrados, sobre discutir también la posibilidad de regímenes diferenciados, no en contra del trabajador o que disminuyan sus derechos previsionales o sus derechos laborales, sino de incentivo, por ejemplo, para las pymes. Y si nosotros nos ponemos a ver el trabajo registrado, donde hay mayor informalidad, vuelvo a lo que hablábamos hace rato respecto de las diferencias entre las provincias más pobres y las más ricas. Las de mayor informalidad y las de menos remunerados son las provincias más pobres por el nivel de trabajo, por la clase de trabajo, porque los trabajos industriales son mejor remunerados y acá hay mayormente de servicios y no industriales. Bueno, hay un variopinto escenario sobre el que se debe discutir. Ahora, me parece que es un tema muy importante y poner sobre la mesa la discusión sobre la posibilidad de un 82% para sectores de la salud también te permite discutir todo esto, ¿eh? Ojo que justamente por eso lo decía yo, vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Hay que atender solamente a ciertos sectores que no tienen otra caja de jubilación? Bueno, me parece que, en principio, para ir avanzando, digo, son dos temas que debemos discutir sin perder de vista que finalmente lo que tenemos que lograr es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, lograr mayor acceso al trabajo formal, buscar mecanismos para que las MIPYMES tengan mayor posibilidad de ingreso. Miren, lo que ha pasado con el proyecto que aprobamos hace unas semanas, enviado por y anunciado por el ministro de Economía, que tenía que ver con la reconversión, con el empleo laboral, pero la reconversión también de distintos programas sociales en trabajo registrado, donde el Estado aporta y ayuda a las pymes para esa registración, para que finalmente los trabajadores cuenten con estos derechos y para promover justamente el crecimiento de las propias empresas. Sí, lo llamativo es que el Senado no votó ese proyecto de ley y se limitó a sancionar el proyecto de ley de ganancias para los trabajadores que ganan sueldos por, hasta 1.700.000 pesos. Digo, las prioridades del gobierno parecerían ser la de los trabajadores formales. Se debate esta semana la reducción de la jornada laboral, se debatió ganancias. Y cuando se debatió durante los 4 años del gobierno de Frente de Todos el tema jubilatorio, lo único que se hizo fue modificar la fórmula previsional y se dejó fuera la inflación, cuando tenemos la inflación récord en los últimos 32 años. Digo, la vez que se puso sobre la mesa el tema previsional fue para perjudicar a los jubilados. Si uno se pone a analizar, más allá de que ustedes me digan que los bonos tienen que ver con decisiones en este caso del gobierno, que se han tomado. No estamos hablando en abstracto, no son decisiones que no se han tomado, sino que han buscado compensar esta pérdida del valor. Pero finalmente lo que sucedió es que han ido recuperando, por supuesto no en el nivel de lo que nosotros creíamos, pero si se aplicaba la ley anterior, iban a perder aún más. ¿Por qué? De todas maneras, me parece. ¿Por qué iban a perder más?
por el nivel de actualización, porque justamente lo que se planteó es que si perdían en la ley modificada se iba a compensar, y es lo que hizo este gobierno, fue compensando para que no exista una pérdida mayor para los jubilados. Godoy, yo le quería preguntar respecto a la comisión, a la reunión que tiene prevista junto con Presupuesto y Hacienda, por el tema de ley de alquileres, que llegaron modificaciones del Senado. Sabemos que si Juntos por el Cambio quiere insistir con la media sanción que emitieron desde esta Cámara, va a tener que juntar una mayoría de 2/3 o cualquier otro tipo de modificación. Quería saber, ¿usted qué tiene previsto para la jornada del miércoles, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, mañana es juicio político. El miércoles van a emitir dictamen, tienen previsto ya tratarlo la próxima semana. ¿Nos puede contar un poco cómo viene ese tratamiento, por favor? Nosotros vamos a buscar impulsar, efectivamente, el miércoles a las 2:30 es la reunión de comisión conjunta con Hacienda y Presupuesto, y vamos a buscar finalmente dar una respuesta ante esta problemática, ¿no? Que puede ser, no puede ser la mejor, sino a la que se ha logrado llegar, evidentemente, tanto en diputados como en el Senado. Lo que sí tengo absolutamente claro es que lo que sancionó el Senado es mucho mejor y protege mucho más al inquilino que lo que se aprobó en diputados por parte de la oposición. Eso tengo absolutamente claro, porque sostiene un índice, es decir, que evita aumentos que vayan acompañando a la inflación, o más aún, ¿no? Digo, inflación más 5 puntos, qué sé yo, lo que se le ocurra en el contrato, porque prevé un plazo que da previsibilidad justamente a los alquileres y a la posibilidad de instalarse en un nuevo hogar, que es de 3 años, y estipula una actualización cada 6 meses en base a ese índice y no liberalizado. Y por supuesto, un régimen de promoción para lograr una mayor oferta una mayor oferta de alquileres para vivienda. Así que bueno, nosotros vamos a impulsar la aprobación de la sanción del Senado. Yo entiendo que por lo menos Juntos por el Cambio avanzará en el dictamen y en la sanción que dio en diputados. Desconozco los otros bloques. ¿Y qué te imaginas de la discusión? Que pueda hacer modificar, por ejemplo, a los diputados que en Senado sus propios bloques cambiaron la perspectiva. Pienso en Juntos Somos Río Negro, por ejemplo. Exacto. Sí, puede pasar. No he hablado con ellos, no me corresponde, le corresponde sin duda a las autoridades del bloque. Pero el Senado por ahí, en otro diálogo con estos sectores, logró ciertos acuerdos para no perjudicar a los inquilinos, ¿no? O para no perjudicarlos en referencia a lo que había aprobado diputados. Así que ojalá que se pueda avanzar en este nuevo dictamen, que tiende a generar un marco de mayor protección a los inquilinos, y también discutir aquello otro que me parece importante y que se está discutiendo a nivel mundial, que forma parte del problema, que es, por supuesto, lo que tiene que ver con los alquileres temporarios, ¿no? Sí. Y creo que nosotros tenemos que discutirlo, lo he hablado mucho con ustedes, lo tenemos que discutir nosotros a nivel nacional, pero también lo pueden discutir las provincias a nivel local, como hacen municipios o provincias en el mundo entero. También se puede discutir en términos locales. En Salta, yo recuerdo que hay una ley que tiene que ver con la registración de quienes quieren ser, poner sus inmuebles, sus departamentos en distintas plataformas para turismo. Y por supuesto esto significa inscribirse en las distintas formas de AFIP, en monotributo, lo que sea, pero básicamente blanquear la situación y por supuesto brindar condiciones de seguridad. Pero bueno, yo creo que las provincias tienen que abocarse a esa discusión, tanto como la nación, y que finalmente podamos dar también una conclusión a este debate de alquileres, porque también lo que no podemos hacer es que sea una discusión sine die, eterna, porque y no termina nunca, y eso también te va generando incertidumbres en la relación contractual.
Por último, y agradeciéndote el ratito, quería preguntarte si habías visto el debate. Entiendo que sí. ¿Qué opinión tenés de esa dinámica? Una ley que se aprobó acá en la Cámara de Diputados y el Senado hace algunos años atrás y es la segunda vez que se implementa obligatoriamente. Sí, me pareció muy interesante, además con algunas novedades, con eso como el derecho a réplica, que lo consumieron entero. Pero me parece que fueron las partes bastante más interesantes en términos de debate, estrictamente hablando, cuando pudieron responder a través de esas réplicas. Bien. Yo creo que, en particular, voy a hablar de mi candidato, creo que Sergio Massa estuvo muy sólido, respondiendo y planteando propuestas básicamente muy claras, muy precisas, con ejemplos concretos y con ideas que pueden concretarse en la realidad y que tienen que ver con el desarrollo y la producción y el trabajo argentino y no con alquimias que no han funcionado en el mundo entero y que, lógicamente, lo único que proponen son un ajuste aún mayor para todo el pueblo argentino. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos el miércoles. Adiós. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El miércoles, Comisión de Legislación General y Comisión de Trabajo, de Presupuesto y Hacienda para discutir la modificación de la ley de alquileres. Cuando volvemos, vamos a conversar un poco más de esto. Ahí seguimos después de la pausa. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El movimiento feminista en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces, y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendemos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela Digital. Punto Género, lunes, 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina. Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas. Por ejemplo, el de turismo accesible, yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. Punto Género, lunes, 23 horas. Les comentábamos que íbamos a repasar varios proyectos más y que mañana, el miércoles, va a ser el momento para retomar la discusión respecto a la reducción de la jornada laboral. Proyectos que están aquí en la Cámara, que ya vinieron a defender diputados y diputadas de distintas iniciativas, pero que vinieron a defender la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y también algunos referentes sindicales. Para esta semana también está previsto que haya
una nueva convocatoria a distintos referentes de los distintos sectores. Exactamente. Y de esa manera poder conocer qué piensan, ¿no? Porque hay muchos regímenes en estos más, vos decías, 170 regímenes especiales de jubilación, más o menos los convenios colectivos de trabajo tienen el mismo número, son una cantidad importante, son más de un centenar, y tiene que ver con la adaptación de un régimen muy antiguo con un régimen que ya se fue configurando de algún modo a través justamente de las convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Sí, así es, uno de los temas que trae el oficialismo para debatir en este momento, en la previa de una nueva elección general. Lo cierto es que está previsto que continúen las reuniones informativas y por ahora esperar a una próxima sesión, no a esta de que se está empezando a cranear para la semana que viene, para así ya tratar este tema en otro momento, pero sí le quieren dar rodaje político en las comisiones. Y además también recordar que la semana pasada, cuando se habló de esto, estaba representante de la UIA, representantes de diferentes sindicatos, y ahora Débora nos va a repasar un poquito de qué se tratan estos 7, 8 proyectos que hay dando vueltas, y también lo que se puede esperar para la discusión de la semana, que es el miércoles a partir de las 12 del mediodía. Exactamente. Bueno, como bien decía Antonio, todavía no está a la vista dictaminar los proyectos de ley ni llevarlo al recinto. De hecho, más de un diputado de la oposición pidió que este tema se trate, se vote después de las elecciones del 22 de octubre, ¿no? También uno de los planteos que se vienen haciendo, sobre todo de la oposición, tiene que ver con que se legisla una vez más para aquellos trabajadores que están dentro de en la formalidad, si se quiere, tiene ciertos beneficios cuando cerca de la mitad de los trabajadores en Argentina se encuentra en la informalidad. Claro, es igual un horizonte de expectativa porque la ley está vigente, que no se cumpla, que la gente que se haya construido en los 90 el monotributo como fraude laboral y que eso haya permitido que mucha gente esté contratada como monotributista. Exacto. Haciendo las mismas tareas que un trabajador, una trabajadora en relación de dependencia, pero no accediendo a ese régimen laboral que tiene también, además de salarios y vacaciones, pagas y aguinaldo, régimen de licencias, que es también algo importante. Totalmente, que es otro tema que quedó acá, también se dictaminó, pero lo cierto es que hubo 3 dictámenes, así que de aquí hasta que se lleve al recinto vamos a tener que esperar, y que justamente contemplaba a monotributistas y autónomos que no tienen contempladas las licencias. De hecho, Miriam Bregman, cuando expuso, planteó, yo era monotributista, parí, tuve un hijo, y ya tenía que salir a trabajar porque si no, no cobraba. Exacto. Entonces, bueno, poner en pie de igualdad esto que todos sabemos que muchos, si bien figuran como monotributistas, hacen fraude laboral y de régimen. Bueno, se reúne por segunda vez la Comisión del Trabajo y, como comentábamos, hay 7 proyectos a la vista, son 5 del oficialismo, si mal no recuerdo, y 2 de la oposición. Bueno, sí, mira, acá lo tenía aclarado y todo. Del oficialismo tenemos 2 iniciativas del mundo gremial de la bancaria. Por un lado, Claudia Ormachea y Hugo Yasky, y Sergio Palazzo, en verdad. Sí. También de Hugo Yasky, Eduardo Valdés, todos ellos diputados del oficialismo, junto con Mónica Litza. Y por el lado de la oposición, tanto Nicolás del Caño de la izquierda como Enrique Esteves del Partido Socialista son autores de iniciativas. Vamos a ir planteando lo más importante de cada iniciativa, que busca achicar la jornada laboral. Buscan lo mismo, pero de distintas maneras. De distintas maneras. Hoy están 48 horas semanales. Sí. La jornada laboral. 9 horas de lunes a sábado. Exactamente. Bueno, ¿qué plantea Claudia Ormachea? Jornada de trabajo de 6 horas diarias o 36 semanales. Ella más que nada pone en el foco en lo que tiene que ver en la pérdida del poder adquisitivo que vienen teniendo los trabajadores en los últimos años. De hecho, si vos lees su proyecto de ley, ella en los fundamentos se limita a los 4 años del gobierno de Cambiemos. Lo cierto es que en la actualidad esa pérdida de poder adquisitivo se viene exactamente profundizando, así que lo que planteamos el otro día es, bueno, vas a tener que salir a buscar otro trabajo.
Es cierto lo que se plantea es que no se reduzca tu salario, pero bueno, Claro. estamos viendo que en los hechos... Que por más que tengas un buen salario, seas de la bancaria, exactamente, vas que la base perdiendo... son 700.000 pesos, lo dijo la otra vez el diputado Palacio en la reunión. Exactamente, Le preguntaron, exactamente. ¿cuánto cobra un ¿Quién pudiera ganar bancario eso, cuando no? ingresa? Dijo 700.000 pesos. Bueno, hoy trabajadores de la ANSES salieron con un comunicado muy enojados porque se acuerdan que se sancionó la supuesta eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. Sí. Bueno, se ve que se enteraron los trabajadores de la ANSES que no están así. No. Porque lo que ellos plantean es, nosotros tenemos trabajadores que ganan por encima de 1.700.000 pesos y van a seguir pagando ganancias. Sí. Quien pudiera tener esos Sí. salarios, porque es cierto que se vendió el proyecto de ley como se elimina el impuesto. Pero siempre se dijo que no se eliminaba, sino Por que eso se te digo, se reducía establece un a los que más piso. Exactamente. pagan. Y una actualización automática. Y la del eliminación piso. de la cuarta categoría. No lo hice nunca. Pero se lo vendió como la eliminación de la cuarta categoría, no es pero en verdad, los hechos en no es definitiva. así. Porque si vos sos un trabajador de la cuarta categoría y ganás 1.800.000 pesos... Pagás igual. Ah, claro, sí. Pagás Lo que se el hizo impuesto. fue establecer bien cómo es el mecanismo para poder estar exento del pago del mínimo no Exactamente. imponible, pero además también en relación a circunscribir quiénes son, en definitiva, quienes están en la cuarta categoría. Es verdad, un CEO o un director es parte del plantel laboral, pero su salario supera los 15 salarios mínimos. Ahí ya podemos Entonces, hablar que hay una ganancia, que no es un salario para la claro. supervivencia. Exacto, y además es verdad que es un salario y no es producto de no está atado a la ganancia de la empresa, en este caso la Claro. ANSES, pero bueno, en un reconocimiento de la media de los Exactamente. trabajadores. Bueno, hoy salieron con un comunicado Defendieron muy duro. pero el proyecto, digamos, nunca dijo que Por se eso te digo, eliminaba. es realmente muy raro el comunicado porque plantean como que hubo una trampa por parte del Poder Ejecutivo. Y es cierto, por ahí se lo vendió, pero es una manera de Pero me parece que llamarlo los que lo vendieron también, muchos de nosotros, nuestros colegas, que toman siempre y se aclaró, pero lo bueno, sintetizan. salió el comunicado y de vuelta, vamos todos a trabajar al ANSES porque se ve que ahí ganan muy muy bien los trabajadores. Pero por ahí tenés que tener muchos años. Seguramente. Bueno, seguimos. Hugo Yasky lo que plantea es que la duración del trabajo no puede exceder las 8 horas diarias o las 40 semanales. Después Sergio Palazzo, máximo de 8 horas de la jornada, en tanto la jornada semanal no excedan los 4 días de trabajo. Hasta ese momento, hasta Palazzo, ninguno dice cómo se ordena. Exactamente, plantean las horas diarias semanales y lo que plantea Sergio Palazzo es una semana de 4 días. Si se quiere, en general el resto de los sindicalistas, más allá de Ormachea, lo que plantean algunos es que mejora la productividad. Sí. Que se necesita mayor tiempo para el ocio, lo que tiene que ver con la salud, el equilibrio vida laboral, familiar. Digo, hay diferentes enfoques que no tienen tanto que ver con lo que plantean puntualmente Ormachea en sus fundamentos. Vamos a repasar lo que decía Dale. Kelly Olmos, la ministra de Trabajo y Seguridad Social aquí de la Argentina, y vino a la Cámara de Diputados a defender este proyecto. Pidió principalmente que tengan en cuenta la progresividad para la implementación de estas medidas, pero aquí la escuchamos cuando se presentó en la Comisión de Legislación del Trabajo. Indudablemente es una de las normas donde la Argentina ha quedado más rezagada a nivel de legislación en el mundo. Si bien desde el punto de vista de la OIT acepta la existencia de 48 horas de jornada laboral como máximo de carácter semanal, desde el punto de vista estrictamente asociado a condiciones de salud para los trabajadores, con el tiempo, a lo largo desde la existencia u origen de la OIT hasta la actualidad, también ha emitido otras normas como la norma número 30 que plantea la 47, que plantea en el año 35 como objetivo para combatir el desempleo la posibilidad de reducirlo a 40 horas semanales. Es decir,
lo sugiere, lo que propone, promueve con el objeto de reducir el desempleo es que el máximo autorizado de trabajo semanal sean 40 horas semanales. Y del mismo tiempo, más recientemente, a través de la recomendación 116, vuelve a plantear la posibilidad de que haya una reducción progresiva de la cantidad de horas que se trabaja semanalmente con el objeto de que haya un mejor rebalanceo entre lo que es trabajo, recreación y yo diría desde el punto de vista del género la oportunidad de que también haya un rebalanceo en la distribución de las tareas de cuidado dentro de cada uno de los hogares. La verdad que si uno ve el mapeo mundial, la realidad es que todavía no hay una posición común porque tampoco hay un desarrollo industrial homogéneo a nivel mundial y hay productividades diversas de acuerdo a los distintos países. Pero mirando, por ejemplo, las estadísticas de la OCDE, uno puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de productividad de las economías. Un poco, Débora, es lo que decíamos recién, ¿no? Que haya tiempo libre para el ocio, más allá de la falta de poder adquisitivo con un solo empleo, que también te sirva para buscarte otro laburo, o para disfrutar del tiempo libre. Exactamente, y también hablábamos el otro día de los accidentes laborales que también se reducen al trabajar menos horas. Obviamente uno está más despabilado, si se quiere. Bueno, Eduardo Valdés, también del oficialismo, plantea que la jornada laboral no podrá exceder las 6 horas diarias o las 30 semanales para personas ocupadas. Siempre acá aclaramos que esta reforma es para la ley de contrato de trabajo. Después hay sectores que tienen su propio convenio colectivo, no sé, por ejemplo los petroleros, que no tienen nada que ver con las jornadas laborales, así que eso se readaptarían puertas adentro, digamos, de acuerdo a las condiciones de esos casos. Viste que, por ejemplo, tienen regímenes de trabajan 2 semanas seguidas y descansan 2 o lo que fuera. Bueno, sí, con la proporcionalidad que se va a dar de la reducción de la jornada laboral, después cada convenio colectivo va a adaptarlo. Si se reduce un 20% la jornada laboral, van a adaptar esa reducción y readaptación. Por ahí son 4 días en vez de 5. Total. Por ahí son otro tipo de ordenamiento. Totalmente. Pero esto es para la ley de contrato de trabajo, que siempre decimos que es una ley marco. Bueno, después también Mónica Litza plantea que la duración de trabajo no exceda las 6 horas diarias y las 36 semanales. Y ya nos vamos a los proyectos de la oposición. Nicolás del Caño plantea que la jornada sea de 6 horas diarias y 30 semanales, muy parecido al de Mónica Litza. Y Enrique Esteves, duración de la semana de trabajo que no exceda las 36 horas diarias, que después define a cada uno cómo se distribuyen, si en 4 días, 5 días y demás. Bueno, como bien comentábamos, por ahora el tema se viene debatiendo en asesores. Vinieron invitados la semana pasada, se debatió en asesores, sí. La semana pasada vinieron invitados, esta semana vienen nuevos invitados y lo que cabe destacar es que se busca modernizar una norma que data del año 1929 y justamente se busca adecuar a los debates universales, que ahora cuando pasemos a la siguiente plaquita, como bien decía la ministra de Trabajo, no es que hay una única, digamos, no es que los países todos redujeron la jornada en un mismo sentido, hay diferentes menús, si se quiere. Ahora los vamos a contar un poquito. En detalle, dale, ahora vamos a escuchar primero a Eduardo Valdés, que también responde un poco a esto último que vos decías, Débora, respecto a los dichos de quien vino a representar a la UIA, que planteaba justamente eso, que hacia ya 100 años se habían puesto de acuerdo por las 8 horas de trabajo, por qué había que reducirlas y en el mundo se podía hacer contrataciones de otra manera, más allá del régimen establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Esto decía Eduardo Valdés, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos. Los líderes del mundo, de los países más importantes, capitalistamente hablando, se lo están debatiendo y lo están planteando. La Argentina tiene realmente prestigios en el mundo
de sus derechos laborales, de sus derechos humanos. Bienvenido este debate. Y bienvenido que ojalá demos el ejemplo en el mundo de que en la Argentina se humaniza la vida económica, social, política, que no nos afecte la grieta en ese lugar, ¿no? El Papa Francisco, orgullo de argentino en el mundo, en el cuarto encuentro mundial de movimientos populares propuso la reducción de la jornada laboral y también agregó el ingreso básico universal. A mí me parece que es muy importante que este debate que comienza hoy tenga un resultado importante y que en la Argentina se pueda reducir el horario de trabajo en beneficio de lo que se discutía al comienzo de esta lucha cuando se bajó la jornada a 8 horas, ¿no? Y que eran 8, 8 y 8, ¿no? 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para recreación. Hoy el mundo está planteando nuevos desafíos con la tecnología, con la digitalización y también hay menos fuentes de trabajo. Entonces también puede surgir que en esa reducción horaria permita que se tomen otros trabajadores y que no queden fuera del mercado del trabajo. Y en mi caso, me encantaría que sea así, lo miro a los ojos porque usted es importante, la Unión Industrial Argentina es importante en el acuerdo y trabajaríamos con la gran posibilidad de no descartar a seres humanos que nacen en nuestro país y que lo más digno que sucede en la vida, como bien dijo usted, es el derecho de trabajar. Sin trabajo la vida es muy difícil. Ahí lo decía el diputado Valdés, sin trabajo la vida es muy difícil, pero tampoco se te puede ir la vida trabajando todo el día. Así que están definiendo si reducen la jornada laboral. Exactamente. Bueno, y acá, como te comentaba antes, vamos a hacer un repaso por algunos países, tanto de la región como del mundo, que tienen o que en los últimos años modificaron las jornadas laborales, ¿no? Por ejemplo, el caso de España, que la duración máxima de la jornada laboral es de 40 horas semanales, suele distribuirse en 5 días a la semana con 8 horas diarias. Se prevé llegar a 32 horas semanales, que es más o menos lo que planteaba la ministra de Trabajo, que la implementación sea gradual justamente para que los empleadores puedan también readaptarse a esta nueva modalidad, ¿no? Un primer paso sería que el año que viene entrara en vigor una reducción para llegar a las 37,5 horas semanales. Después, en Islandia hubo 2 ensayos realizados entre los años 2015 y 2019 que comprobaron que llevar de 35 y 36 horas semanales la jornada laboral sin reducción del sueldo mantuvo o mejoró la productividad al igual que la salud, ¿no? Bien. Esto incluso es hasta positivo, si se quiere, o más rentable para el propio empleador, si se quiere. Sí, lo que decía la presidenta de la comisión, Vanessa Siley, no solamente en entrevistas aquí en Diputados TV, sino lo dijo en el contexto de la comisión, es eso, que las ART, por la baja de la siniestralidad, por la disminución de los accidentes de trabajo, es un ahorro importante que tienen las empresas, que tienen uno de sus principales gastos en los accidentes de trabajo, ¿no? Totalmente. Y en las licencias por salud mental. Entonces, compensando las horas de trabajo, trabajando menos, uno está un poco más contento, más feliz, tiene más ganas de laburar y en definitiva se enferma menos. Exactamente, por eso tiene diferentes aristas y los diputados en los fundamentos, algunos hacían más hincapié en una que en otra. Bueno, Colombia. Este año se redujo la jornada laboral, se estableció un máximo de 47 horas por semana. También en este caso la instrumentación es gradual. Se prevé bajar a 46 horas semanales en el año 2024 y aplicar otro ajuste hasta 44 horas en el año 2025 y el último recorte sería en el año
26 a 46 horas semanales. A 42. A 42, perdón. Sí, leí pero están 26, reduciendo de 47, de año por 48, año, un va poquito cada bajando horitas y horitas hasta el año 26, bueno, el recorte más alto. Después en Chile la norma permite trabajar hasta 45 horas por semana, jornada que se redujo desde las 48 horas en el año 2005. Y este para mí es un dato interesante. Desde junio del año pasado, el Ministerio de Trabajo de Chile creó el sello de 40 horas, certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida. Se aplica, si se quiere, de alguna manera, una política propositiva que sea un gancho para las empresas achicar la jornada laboral. Y un si sello se quiere, como etiquetado, frontal. Como etiquetado, pero por la positiva, como, no sé, por ahí las empresas que cumplen con el cupo de género y demás, Sí. que se busca fomentar un poco dándole algún beneficio fiscal o lo que fuere. Sí, bueno, deberían tener mejores condiciones para la exportación, para la importación de claro, cosas. se les da algún incentivo para que justamente reduzcan la jornada laboral y que no se le imponga por ahí a partir de una ley, por lo menos en el corto plazo, Y ¿no? es interesante porque son dos países importantes de la región, donde Argentina tiene muchos niveles de comparación Total. con Chile y con Colombia. Son dos países bastante neoliberales Sí, en claro. su trayectoria histórica, por más que ahora estén desarrollando proyectos políticos más progresistas, Sí. pero es parte de un debate que se ganó en los parlamentos, no es que es una decisión de Boric o de Petro Tal en cual. particular, ¿no? Viene Sino de que se antes. discutió en el Congreso con otros legisladores que por ahí no estaban tan de acuerdo, más de las derechas tradicionales, pero en esos países tan neoliberalizados se pudo reducir la jornada. Exactamente. Es buen augurio, digamos. ¿Viste? Gane quien gane, podemos ir por este lado. Ojalá que sí. Que Y no se me acuerdo repita. si me queda algún... Creo que me No, queda creo que no te alguno queda más, ninguna ¿no? más porque Ah. hicimos un poco de Europa, un poco de Latinoamérica para ver el panorama. Sí. Ahora te invito a ver, Débora, para cerrar esta presentación, a la diputada Mónica Litza, también del Frente de Todos, que es autora de uno de los proyectos. Yo soy autora de uno de los proyectos y sí, creo que la reglamentación laboral que tiene Argentina es del siglo pasado. La OIT se formó después de la Primera Guerra Mundial y en el 1919 ya se hablaba de la disminución de la jornada laboral a 8 horas. Después en Argentina vino todo una reglamentación social impulsada por el peronismo, pero estamos hablando de la Constitución del año 1949, es decir, lo que tenemos que hacer es adaptar la legislación al siglo XXI, al mundo de hoy. La tecnología trajo cambios enormes en la vida de todas las personas y obviamente en el mundo del trabajo también, por eso creemos que la pandemia también nos dejó la experiencia de entender que se puede trabajar y rendir igual con distintas modalidades, con el tema de del teletrabajo. Es decir, me parece impresionante y está absolutamente bienvenido este debate en la Argentina porque ya muchos países de la región y el mundo lo está debatiendo. Lo que decía Litza, el mundo lo está debatiendo y también, ¿por qué no?, Argentina. Esto se retoma el día miércoles aquí en la Cámara de Diputados a las 4:30, lo van a ver por Diputados TV. Y algo que dejó la reunión de la semana pasada, además de la presentación del tema, la defensa de los sindicatos principalmente para implementar esta política, también la participación de especialistas en la discusión de la implementación de estos proyectos y estas iniciativas en el mundo. Bueno, hay también esta posibilidad de ir incorporándole modificaciones, lo anticipó Vanessa Siley cuando retomó el debate la semana anterior. Pero bueno, irá avanzando, ¿no? Ya está el proyecto de comité mixtos de seguridad e higiene que tiene dictamen, ya está el dictamen Sí. de tareas de cuidado también, como otro de los proyectos de trabajo, ahora este que tiene que ver con reducción de jornada, que todavía no tiene dictamen, pero está avanzando. Exactamente, y como comentaba antes, ya pidieron desde la oposición que la firma del dictamen o la intención de llevarlo al recinto se produzca recién después de las elecciones del 22 de octubre, ¿no? Para de alguna manera, que imagina uno, no sea un uso electoralista. Sí, igual tampoco de la les da mucho medida. el tiempo, porque si No, logran no. el 10 de octubre hacer una No. sesión, después viene un fin de semana largo, que no es que Exacto. los diputados se van de vacaciones a sus provincias. Primero, es muy difícil conseguir aviones en ese trayecto. Exacto. Después se van a militar, porque es la última semana, Claro. el último fin de semana antes de la elección. Sí, la verdad es que la Comisión de Legislación del Trabajo viene escuchando mucho a los diferentes sectores involucrados. No es que, por ejemplo, cuando fue lo de las licencias de cuidado, la verdad es que se tomaron el tiempo de escuchar a distintos sectores. O sea, no tiene la dinámica de acelerar y de dictaminar en una Al sola jornada los proyectos de ley.
Así que todo indica que se va a respetar ese pedido que se hizo del lado de la oposición. Buenísimo, lo vamos a ver acá en Diputados TV. Lo que queremos ahora es compartir con ustedes. Estamos transitando los 40 años ininterrumpidos de democracia. Hay una iniciativa de la Cámara de Diputados que es la promoción de 40 leyes en este contexto de 40 años de democracia que nos han cambiado la vida, que nos han transformado en algún sentido nuestra actividad. Vamos a repasar ahora uno que tiene que ver justamente con el reconocimiento de la Ley del Trabajo Agrario, una ley también de la década pasada, del 2007-2008, que regulariza el trabajo agrario, reponiendo y actualizando la ley del peón rural, ¿no? Una ley que se estableció por primera vez aquí en la década de los 40 durante el gobierno de Perón, una de las primeras leyes que se hizo cuando asumió Perón como presidente. Él ya había redactado como ministro secretario en ese momento del trabajo el Estatuto del Peón. Delia Parodi, la anécdota es que Delia Parodi era secretaria de Perón y fue diputada nacional, que también le tocó defender ese proyecto acá y fue la que lo tipió en la máquina de escribir. Vamos a repasar la historia de la ley 26.727 que establece un nuevo régimen agrario. ...26.727... Régimen de Trabajo Agrario... 2011... El 21 de diciembre de 2011, el Congreso sancionó la Ley de Trabajo Agrario que, entre otras cosas, crea un régimen previsional, limita la jornada laboral y reconoce el pago de horas extras para las y los trabajadores agrarios. La ley distingue entre el contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua y el contrato de trabajo temporario, que se hace por necesidades que existen solamente en un ciclo de producción o en una estación del año. También crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, RENATEA, en reemplazo del RENATRE. Además, establece condiciones de seguridad e higiene y obliga a los empleadores a proveer agua potable y a hacerse cargo de los costos de traslado de personal. Este traslado no puede ser realizado en camiones, sino que obligatoriamente debe realizarse en vehículos adecuados para el traslado de personas. Avanzar en la conquista de derechos para sectores que hoy están no incluidos en el sistema o no están bien tratados o han perdido sus derechos, a pesar de que en el año 1944 y 1946 con el Estatuto del Peón Rural los habían adquirido. Años más tarde, en el año 1980, con una ley de la dictadura del gobierno de facto que tanto mal nos ha hecho a la República Argentina, este sector se ha visto afectado y excluido expresamente de los alcances de la ley de contrato de trabajo. Sabemos que este es un reclamo de los trabajadores, los que venimos de provincias que están lindando con el norte. Sabemos que hay una expoliación y una explotación increíble, que esta ley contempla situaciones de jornada y de condiciones que son reclamos, casi le diría, imperiosos. ¿Merecen los sectores de nuestra población agraria, hoy uno de los más importantes, tener una nueva legislación moderna y justa para llegar a un país más equitativo? Creo que este es el proyecto que hoy estoy orgullosa de votar. Y las dificultades, ¿no?, que hay a veces para establecer regímenes laborales dignos, ¿no? Hablábamos recién de reducir la jornada de trabajo y entre el 44 y el 45 se estableció el Estatuto del Peón, recién en la década de los 80 con un decreto ley de la dictadura, cuando el Congreso estaba intervenido, se establecen algunos regímenes de la organización del trabajo, y en el 2008, cuando se aprueba esta ley, abril del 2008, se regula las horas extras, por ejemplo, ¿no?, del trabajo agrario, las condiciones dignas de vida, algo básico como agua potable y condiciones de trabajo, bueno, dignificantes, porque la reducción a la servidumbre es una dinámica bastante más común de lo que creemos en el trabajo agropecuario, en el campo, ¿no? Los peones del campo que los dejan ahí cuidando el campo sin un lugar donde vivir. Exactamente, y me recuerda a una ley que se sacó, ya no sé en qué año estamos, si fue este año o el pasado, el que tiene que ver con el régimen para los trabajadores viñateros, ¿no? Sí, para la jubilación anticipada, ¿no? ¿Te acordás? Por las condiciones. Exactamente. 2021 creo que fue. ¿Tanto hace ya? Me parece que sí. Tampoco fue tanto tiempo. Bueno, pero lo impulsaba Ramón, me acuerdo. Sí, en el contexto de la
la pandemia, antes del recambio, es verdad, puede ser que haya sido antes del recambio. Me acuerdo de conversarlo mucho con el diputado Ramón en su momento. José Luis Ramón. Claro, Vos tenías parte de lo que había aportado, ¿no? Esta ley, la 26.727. Porque regula las distintas formas de contratación, ¿no? Lo que tiene que ver con el trabajo rural, porque muchas veces tiene que ver con el trabajo temporario, con los empleados permanentes, las demás cuestiones, bueno, eso que muchas veces quedaba en la informalidad o manejado por las empresas, también se regula en esta ley. Y además también tener en cuenta, Antonio, que son relaciones muy cercanas, ¿no? Vos no es como en la ciudad que ponés un aviso antes en el diario, ahora por internet y se presenta gente para trabajar. Es uno que lleva a un amigo, al primo, al hijo, toda la familia. Y son condiciones de mucha tensión, ¿no? Porque viene uno y te dice, bueno, de toda la vida tu papá, y te termina explotando sin ningún prejuicio. Muchas veces se romantiza también, ¿no? Exacto. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el contrato de trabajo temporario, esta nueva regulación considera que el trabajo temporario existe únicamente cuando el trabajador es incorporado por necesidades de explotación de carácter cíclico o estacional de la producción o por procesos temporales propios de la actividad agraria en general, sea agrícola, forestal, pecuaria y demás, así como por las que se realicen en ferias y remates de hacienda. Esta modalidad también es aplicable al resto, es aplicable respecto del trabajador contratado para la realización de tareas ocasionales, accidentales o supletorias. Claro. Lo que tiene que ver, lo que implica, ¿no?, que el empleador debe dar cuenta de eso para realizar el trabajo temporario y no pueda ir renovando eternamente, lo que muchas veces se suele, lo que conocemos por pasantías también, o por contratos de, bueno, te contrato por 3 meses, después te vuelvo a contratar, lo que es una forma de mantener un trabajo precario, ¿no? Sí, claro, y además también hacer los aportes patronales, ¿no? Que es parte también de la discusión del trabajo agropecuario y del trabajo agrario respecto a la temporalidad de algunas tareas, ¿no? La cosecha, el proceso de la faena, distintos momentos que no requieren un trabajo permanente. Sí, y en general, perdón, me metí. Por favor. Suele haber muchos problemas con quienes buscan contratar a los que se solía denominar trabajadores golondrinas, porque justamente trabajan por temporadas, y cómo resultan, por una cuestión burocrática ya, incompatible con los planes sociales. Entonces muchas veces cuesta contratar en blanco a trabajadores rurales porque perderían el plan social. Claro, digamos, recuerdo ¿no? que hubo también una discusión sobre la temporalidad. La senadora Vigo, cuando era diputada, también planteaba en el contexto de la pandemia las altas y bajas, por ejemplo, de la asignación universal por hijo e hija, que se daba con los trabajadores y trabajadoras temporarios. Eso se había también discutido hace algunos días. No sé si se había resuelto con una ley. Se había finalmente resuelto, pero hace poco le hacía una entrevista a una productora, creo que de Limones era, y ella lo que planteaba es, se resolvió, pero falta un paso burocrático, falta algo. Que por esa firma de esa cosa resultaba incompatible, entonces resulta que tienen que tirar la producción, la cosecha, lo que fuera, porque dicen no quiero trabajar contratar en negro para evitar problemas a futuro. Entonces me quedo sin poder cosechar. Claro, lo que no tiene a quienes vayan a cosechar los limones en ese caso. ¿Tenés algo más de esto? Sí, vamos a hablar del artículo 19 de esta ley porque prevé también lo que es la modalidad de trabajo por equipo o cuadrilla familiar. Perfecto. Otro de los puntos que muchas veces quedaba desregulado y bueno, faltaba algún tipo de reglamentación con esto. Se trata de una práctica de trabajo frecuente en el ámbito rural que consiste en la prestación de servicios por parte de los integrantes de un grupo familiar. Por tal motivo, se le da especial importancia al cumplimiento de las restricciones legales sobre el trabajo de menores y de que estos integren el equipo de trabajo. Además, puede existir esta modalidad sin que el equipo esté integrado por miembros de una familia. Según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Contrato del Trabajo, el trabajo por equipo tiene las siguientes características. Atención a esto. Es celebrado por un empleador con un grupo de trabajadores que actúen por intermedio de un delegado o representante, es decir, que no puede ir negociando con cada uno. Claro, un líder de equipo grupo con el que trabaja y contrata para que traiga toda su cuadrilla al empleo. Así es. Existe entre el empleador y cada uno de los integrantes del grupo una relación laboral individual con alcances que prevé la normativa laboral.
Y si el salario se pacta de forma colectiva, los componentes del grupo tendrán derecho a la participación que le corresponda según su contribución al resultado del trabajo. Una ley que se aprobó, como decíamos, en abril del 2008, que vino a reponer un debate que se había iniciado en la década de los 40, cuando por primera vez, allá por el año 45-46, se regula el trabajo del peón rural. Con el Estatuto del Peón Rural empieza a acceder a vacaciones pagas, a la jubilación, a la salud, y pasan mucho tiempo hasta que esto se va reacondicionando frente también a los avances y abusos de sectores patronales. Vamos a hablar de otra ley, si les parece. Perfecto. Que está muy en boga en este tiempo porque apareció dentro de la separata que envió el ministro de Economía para discutir aquí en la Cámara de Diputados en el contexto del presupuesto 2024. Se trata del régimen, la creación de la provincia de Tierra del Fuego, Atlántica, de las Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es la 23.775, que establece, bueno, el reconocimiento después de la reforma constitucional del año 94 de la provincia como un estado provincial, autónomo e independiente en relación a el estatus de territorio nacional, que tenía un delegado designado por el Poder Ejecutivo hasta el año 94. Vamos a ver también la historia de esta ley. «23.775. Creación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 1990». El 26 de abril de 1990, el Congreso aprobó la Ley 23.775 que creó a la provincia más joven de nuestro país. Desde ese entonces, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ya no serían más un territorio nacional administrado por el Poder Ejecutivo Nacional y podrán elegir sus propias autoridades provinciales. Un proyecto de ley tendiente a propiciar la creación de una provincia en el ámbito del territorio nacional de Tierra del Fuego. Además, la ley dispuso la creación de una convención constituyente para que los fueguinos sancionen su propia constitución provincial. Decíamos, Débora, que Tierra del Fuego está en el centro hoy del debate, en el contexto del presupuesto, porque nuevamente Sergio Massa mandó un listado de los regímenes especiales y está el régimen especial de promoción industrial de la provincia de Tierra del Fuego. Exactamente, que recibe o tiene ciertas exenciones impositivas para fomentar la industria en esa provincia que, como comentábamos, es la más nueva de todas las provincias y que se buscó poblarla de alguna manera, sobre todo por una cuestión geopolítica. Pero lo cierto es que obviamente tiene un impacto fiscal y una de las formas que se plantea para conseguir ese equilibrio fiscal de alguna manera es empezar a retocar ciertas cuestiones. Entre ellas, este régimen de promoción para Tierra del Fuego, que no olvidemos que las cuestiones impositivas le corresponden al Congreso de la Nación, por un lado, y por otro lado el presupuesto no puede modificar o crear impuestos. Por eso lo que se hace es crear esta separata por segundo año consecutivo. Ya se le incluyó el año pasado, pero lo cierto es que el bloque del Frente de Todos no recogió el guante. Sí, habían discutido solamente lo del régimen de ganancias. Exacto, que no prosperó. Los trabajadores y personal y jueces y juezas de la Nación, pero en definitiva eso no prosperó. Exacto. Otra cosa importante, vamos a conocer mucho más de la provincia de Tierra del Fuego cuando hagamos la capacitación sobre Malvinas, porque Malvinas pertenece al territorio de Tierra del Fuego, igual que la Antártida y las islas del Atlántico Sur, que como es una capacitación obligatoria que se aprobó en este Congreso el año pasado en conmemoración de los 40 años del conflicto bélico, cuando nos toque esa capacitación nos enteraremos más de cómo fue el proceso de establecimiento como provincia a Tierra del Fuego, ¿no? Termina siendo el centro de la Argentina. Y que termina siendo el centro de la Argentina por el mapa bicontinental que tenemos ahora, que fue aprobado por también el organismo, el Tribunal Internacional del Mar, que le dio a la Argentina esa ampliación de su territorio. Así que lindo enterarse, ¿no?, de cómo son las leyes. Exacto, y por ejemplo esa ley para incluirla en el mapa que llevó como 20 años, ¿te acordás que nos contaba la diputada Yutrovi que era que había sido una política de Estado y después de 20 años que se le destinó en el presupuesto nacional para sostener ese programa, finalmente se la reconoció y ahora en el nuevo mapa el centro ya no es el que era hasta ahora. No es Buenos Aires el centro, mal que le pese a algunos.
Vamos a repasar lo que tiene que ver con un proyecto de ley importante que buscarán también dictaminar esta semana, y es el programa Compra o Compre sin IVA. Así es, Amanda, este programa Compre sin IVA, que ella tuvo sus primeras reuniones de comisión. La intención es dictaminar el día miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y llevarlo al recinto el martes de la semana que viene. Un proyecto que Sergio Massa no esperó a que lo aprobara este Congreso, que tiene sus propios tiempos de trabajo, así que lo impulsó también con un decreto de necesidad de urgencia que ya benefició a millones de familias y personas en la Argentina. Sí, como 13 millones, ¿no? Ya dicen que son alrededor o un poco más. Sí, acá tengo, tengo los números. El domingo estuvieron en el contexto del debate presidencial algo. Desde la oficina o desde el grupo de comunicación de Sergio Massa van actualizando todos los días. Exacto. ¿Cuánto fue a fines de semana? Más de 13,7 millones de personas ya se beneficiaron por un total de 21.300 millones de pesos. Y hay un link en la página de la AFIP para ver si sos beneficiario o no de esta política. Y lo cierto de este programa, lo cierto es que en algunos casos podés no figurar, pero activando una pestaña particular se te activa este beneficio. Por ahí no figura tu tarjeta de débito actual. Asociada con el quit, con el CBU, hay algunas cosas que si no recibís tu sueldo de manera automática por una cuenta y sos autónomo, no recibís tampoco ninguna ayuda social, es un trámite que tenés que hacer vos digitalmente. Desde la compu, exactamente. No es difícil, hay muchos tutoriales en Instagram que te ayudan con eso. Hay muchos, y la página de la FIP en general tiene tutoriales que son bastante, para mí, que no entiendo nunca nada, odio los trámites, cuando tenía que hacer para el monotributo. Veías algo. Y los entendía, Perfecto. así que si yo pude, todos pueden. Perfecto. Bueno, decíamos, es un proyecto que establece la devolución del impuesto al valor agregado, el impuesto que es el 21% sobre el costo total de los productos, que se paga por igual en todas las personas, en todas las clases sociales, y apunta a los comercios que vendan productos de las canastas básicas. Es decir, si vas a una licorería, es difícil que puedas pagar bienes de lujos, tal vez, con este beneficio. Bueno, pero las bebidas alcohólicas entran, el vino entra. No sé si es la botillería o es la licorería. Lo decía de licorería por productos más. Sí, pero si lo compras en el súper, sí entra. Sí, está pensado como parte de los productos de la canasta básica. Bueno, teníamos los números de cuántas personas fueron beneficiadas, más de 10 millones. Hasta el 26 de septiembre. El último dato ya da un poquito más de personas que fueron recibiendo este beneficio, y que tiene un costo fiscal, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, del 0,2% del Producto Bruto, mostrando el esfuerzo que está haciendo el gobierno en un contexto donde tiene como principal candidato al ministro de Economía en una elección que va a ser cabeza a cabeza. Guillermo Michel estuvo presente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y recordó que en 2002 se aprobó un esquema para la reducción del costo fiscal sobre el impuesto al valor agregado de la canasta alimentaria con el entonces ministro Roberto Labaña. Pero atención, no funcionó en su momento porque esa baja no se materializó en una baja del costo impositivo. Es decir, no fue que las personas se quedaran con más dinero, sino que terminó yendo de alguna forma para la recaudación y para los comercios. La intención... Claro, no te devolvían a vos particularmente. Tampoco había en el 2002, digamos, casi nadie usaba la tarjeta de débito, no era una política tan extendida. De hecho, veníamos del 2001 donde pagaban con papelitos de colores. La bancarización no estaba bien vista en ese No, y los bancos, nadie quería tener nada que ver con un banco porque te habían choreado toda la plata, básicamente. Entonces, era muy difícil implementar una política de devolución del IVA porque todo se hacía con plata en efectivo, no había digitalización de nada, ni siquiera había facturas electrónicas, las tenías que hacer a mano. Claro, bueno, eso hasta no hace mucho, de hecho. Por eso digo, ha cambiado muy rápidamente, pero eso no se podía implementar. Y lo cierto es que hoy en día esto del compra IVA no es que no te perciben el IVA, sino lo que se hace es devolverte el 21%. Bueno, olvidemos que no todos los productos tienen el mismo IVA del 21%. Entonces, para no distinguir por producto y demás, lo que se te hace es directamente, gastaste 10, te devolvemos 21, 0, el 21% de esa cuenta total.
Exacto. Bueno, la intención del oficialismo, decíamos, es avanzar en esto para una próxima sesión. Esperan dictaminar en la siguiente jornada, donde el oficialismo, bueno, tiene las voluntades para firmar el despacho de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a repasar, si te parece, Antonio, lo que decía Guillermo Michel, que es el titular de la aduana, que además está junto con Castañeto y Balestrini en una unidad especializada para contener la fuga de divisas a partir de las exportaciones. ¿Se acuerdan esa unidad que habían armado hace algunas semanas atrás, ahí al toque de la devaluación? Bueno, se refirió a este proyecto y dijo lo siguiente. La idea sería, si están de acuerdo, nos gustaría hacer un reconto de cómo funcionó la Argentina y cómo funciona a nivel internacional el esquema que se lo denomina a nivel mundial, o la UCDE lo denomina IVA personalizado. Y después ir a las cuestiones técnicas del proyecto, que es bastante sencillo, no es tan complejo, y después dejarlo abierto a preguntas. Un poco para hacer un reconto, porque esto ya funcionó en nuestro país antes, con lo cual que creo que es algo bueno, porque es una política de Estado que ha atravesado a varios gobiernos. En el año 2002, mediante el decreto 2312, se probó un esquema para, de alguna manera, reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria, con un esquema un poco más simple, pero que en la práctica no funcionó, que es la reducción de la alícuota. El decreto 2312 del año 2002, cuando Labaña era ministro, probó haciendo una reducción parcial de la alícuota del IVA del 21 al 19% en el marco de las facultades delegadas que actualmente hoy están en el artículo 28 de la ley de IVA, y claramente eso no funcionó porque la baja alícuota no se tradujo o no se materializó en una reducción del costo impositivo. Con lo cual, a partir de enero del año 23 se instrumentó otra medida en el marco de las facultades del decreto 1387 del 2001, el artículo 48, que fue el reintegro de 5 puntos de IVA para los consumos con tarjeta de débito, que alcanzaba todos los bienes excepto a las compras en combustibles. Esta medida funcionó muy bien, se implementó a partir desde ese mes hasta diciembre del 2016, cuando era ministro Duhovne, decidió no prorrogar con el beneficio a través de la resolución 154/16, y ahí se cortó ese beneficio que tenían todos los consumidores con tarjeta. Es decir, funcionó de manera interrumpida hasta diciembre de 2016. Con la ley 27.541 se reflotó esa facultad delegada, que es la que estamos utilizando ahora para aplicar el beneficio compre sin IVA. Y como les mencionaba anteriormente, en el mundo hay varias experiencias vinculadas a esto que se denomina IVA personalizado, que es... El IVA tiene algunas particularidades. Por un lado, es un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es un IVA, es un impuesto regresivo, porque al no permitir discriminar como hace el impuesto a las ganancias, afecta de la misma manera el impacto fiscal a las personas de bajo poder adquisitivo como a las de alta poder adquisitivo, y eso genera lo que se llama el efecto regresivo del impuesto, como todos ustedes lo sabrán y lo han mencionado en varios debates. Guillermo Michel, titular de aduana, dando un poquito más de contexto a esto que nos comentaba y que resaltó Antonio en sus placas. Sí, así es, Aman. Estuvo Michel, también estuvo Castañeto, titular de la AFIP, el organismo recaudador, que planteó que es fundamental utilizar el ticket porque nos da una trazabilidad en la comercialización con tarjeta de débito o también con QR. Atención, porque esto incluye el beneficio en los pagos con QR de las billeteras virtuales que tengan registrada esa tarjeta de débito reconocida por... no con la plata en la aplicación. No con plata en cuenta, eso es cierto. En este proyecto de ley no solamente se incluyen las tarjetas de débito, sino también las tarjetas de crédito y medios electrónicos de pago. Esto es importante porque es una ampliación del régimen. Recordemos que lo que está vigente ahora es el decreto de necesidad y urgencia que firmó el gobierno. Este es el proyecto de ley que el Ministerio de Economía presentó en la Cámara de Diputados. Estas definiciones las dio Balestrini, que es subsecretaria de Ingresos Públicos de la AFIP. Había algo más, ¿no? Porque tenía que ver con las definiciones de algunos de los diputados y sobre todo también con la automatización que plantea este proyecto. Sí, así es. Vamos a ver también las definiciones que empiezan a dar desde la oposición, que avalan esta medida, pero consultan a los funcionarios por qué se excluyó a distintos trabajadores.
Y el proyecto de 9 artículos aclara que la medida comenzará a regir desde el 1 de enero de 2024 y también que se faculta a la autoridad de aplicación ampliar los beneficiarios alcanzados por esta legislación. Destacamos que para el 1 de enero de 2024, ya en caso de sancionarse esta ley en las próximas semanas, para esa fecha, el 1 de enero de 2024, cuando entraría en vigencia, ya habría asumido el nuevo gobierno. Sí, y también plantear justamente esto que decíamos, la automatización, ¿no? Hay una relación con el salario mínimo, que son 6 salarios mínimos para calcular si estás dentro del grupo beneficiado, ¿no? Por esa discusión. Así es. Acá está. Me adelanté, perdón. Está muy bien. No, lo que comentaba recién Amanda está en el artículo 1, donde se establecen que los beneficiarios de este reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas en un monto mensual que no exceda la suma de 6 haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social. Muy bien. Gracias, Antonio, por hacernos este resumen. Llegamos Gracias a al vos, final Amanda, del programa de esta manera. El miércoles se va a estar discutiendo esto. Antonio, lo encuentro el jueves. A vos, Débora, te veo el viernes, pero en estos días por acá. Por los pasillos. Los dejamos. Hasta la próxima. Chau.